Este es el tutorial para elaborar una tabla de distribución de frecuencias en la clase de estadística. Lo primero que tenemos es aquí un conjunto de datos. Si se dan cuenta, aquí los datos no están ordenados. El primer paso es ordenarlos de menor a mayor. Estoy aquí en mi hoja de Excel. Aquí tengo la serie de datos. Me voy a la pestaña de datos y aquí tenemos unos botones de ordenar. Voy a darle clic nada más, ya con todas las celdas seleccionadas que contienen los datos, a el botón que dice ordenar de menor a mayor. Una vez que ya lo tenemos, podemos ver que automáticamente Excel me ordena los datos. Hay que tener en cuenta que esto lo hace Excel solamente a través de una columna. Si tenemos los datos distribuidos en más columnas, hay que acomodarlos en una sola. El siguiente paso es obtener cuál es la muestra o la población o el número de datos. Para eso vamos a utilizar una función, una fórmula que empieza con el signo de igual y después vamos a poner la palabra contará. Abrimos paréntesis. La función contará va a contar lo que hay dentro de un rango de celdas. Pueden ser letras o números. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Aquí para ir identificando vamos a ir poniendo de qué se trata. En este caso aquí yo le voy a poner datos. El siguiente valor que vamos a sacar van a ser el dato mayor y menor. Ponemos en nuestra celda dato mayor. Para determinar el dato mayor vamos a utilizar una función de Excel que se llama max. Ponemos la palabra max, bueno, el signo de igual, seguido de la palabra max y elegimos el rango en donde de las celdas en donde vamos a encontrar todos los datos que nosotros tenemos. Automáticamente Excel hace una valoración y determina que el valor más alto es el número 3, que está al final. Para sacar el dato menor, anotamos dato menor, va a ser una fórmula muy similar, pero en lugar de poner max vamos a poner min. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de todos los datos que vamos a tener nosotros disponibles en Excel. Le damos un enter y Excel automáticamente detecta que el valor mínimo es el 1.5. Lo podemos ir corroborando en nuestro conjunto de datos. El siguiente criterio va a ser, vamos a determinar el rango. Todos estos elementos son necesarios para elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. El rango se determina simplemente al dato mayor restándole el dato menor. Como estos datos ya los tenemos aquí en nuestras celdas, simplemente vamos a dar el signo de igual, vamos a elegir la celda que contenga el dato mayor, que en este caso es C3, y en donde encontramos el valor 3. Luego ponemos el signo de menos, elegimos la celda donde encontramos el dato menor, donde encontramos el 1.5, que en mi caso es la celda C5. Si ustedes tienen otras celdas, pues obviamente tienen que elegir en donde se encuentre el dato que estamos ocupando en la fórmula. Lo siguiente que vamos a determinar va a ser el número de clases. Tenemos número de
clases. Para determinar el número de clases vamos a utilizar la regla de Sturges. La regla de Sturges, si ustedes lo recuerdan, lo tienen en sus apuntes, comienza con el número 1. Empezamos con el signo de igual y ponemos un 1. Después nos dice que tenemos que sumarlo a 3.3. El 3.3 lo vamos a poner entre paréntesis. En mi caso es 3,3. Ustedes tienen que ver cómo está eh, eh, su hoja de Excel. Una vez que ya hice 1 más 3.3, tengo que hacer esto. En esto tengo que realizar una multiplicación de 3.3 por logaritmo. Pongo la palabra log y entre paréntesis del número de datos que tenemos en nuestro ejercicio, que en este caso son 18. Pero no voy a poner el número 18, voy a elegir la celda que contiene el número de datos, que en este caso para mí es C2. Cierro paréntesis y esto es toda la operación. Le doy un enter, me da el resultado de 5.1423 y más decimales. Para dejar menos decimales me voy a la pestaña de inicio, obviamente con la celda seleccionada donde me salieron las 5.14 clases, y me voy a la parte en mi barra de herramientas, busco este tipo de símbolo donde dice disminuir decimales. Tenemos disminuir decimales y aumentar decimales. En este caso voy a disminuirlo. Le voy a dejar un decimal. Aquí ya tengo determinado que voy a tener 5 clases, 5.1 clases. ¿Ok? Ya que tengo yo el número de clases, ahora sigue determinar la amplitud de clase. Vamos a hacerlo con una fórmula muy sencilla. Simplemente tenemos que iniciar con el signo de igual. Y para determinar la amplitud de clase voy a dividir el rango. Selecciono la celda donde encontramos el dato del rango. El rango, acuérdense, es dentro de este rango vamos a encontrar el conjunto de valores que vamos a tener en todo nuestro ejercicio. Y vamos a a dividir entre el número de clases. Así vamos a determinar cuánto tiene que medir o cuál va a ser la amplitud o el ancho de clase de cada una de las clases que determinamos, que en este caso van a ser 5. Para este ejercicio sale .29. Recuerden que aquí tenemos un rango de 1.5. O sea, vamos a empezar desde el dato menor, que es 1.5, y vamos a irnos recorriendo entre distintos valores hasta llegar al dato mayor, que es 3. Entonces, del 1.5 al 3 hay un rango de 1.5. Y si vamos a realizar este ejercicio con 5 clases, pues tenemos que dividir el rango entre el número de clases para determinar la amplitud de cada una de las clases. Ya que sacamos este dato, vamos a disminuirle también decimales, a dejarlo en 1 para que quede redondeado a un ancho de clase de .3. Con estos datos es más que suficiente para continuar y empezar a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Comenzamos con las clases, que en este caso vamos a tener 5. Puedo poner yo, por ejemplo, nada más el 1 y el 2 y arrastrar las demás celdas y automáticamente me aparecen los demás valores, que son del 1 al 5. Una vez hecho esto, acuérdense que vamos a ir vinculando todas las celdas aquí en Excel. De lo que se trata es de que nos quede un
un ejercicio que esté automatizado. Si modificamos algún dato, automáticamente se mueva todo. Tenemos el número de clases que son 5 y continuamos con los límites inferior y límite superior. Aquí yo dejé un espacio, si se fijaron, voy a dejar un espacio, un renglón entre los encabezados y los datos que vamos a ir anotando en las distintas clases que tenemos aquí. Comencemos con el límite inferior. Aquí simplemente esto es igual al dato menor, que en este caso selecciono la celda que contiene el 1.5. Después, límite superior de la clase 1 va a ser este límite inferior más la amplitud de clase, que es 0.3. Si se dan cuenta, estoy vinculando la celda D11 con la celda C7. Le doy Enter. Aquí tengo mi primera clase que me dice que va del 1.5 al 1.8. Ahora vamos a determinar la clase 2. Para eso simplemente tenemos que poner el signo de igual y seleccionar el límite superior de la clase 1 y damos un Enter. Aquí ya tenemos el 1.8. Si yo le doy doble clic a esta celda, aquí me va a marcar cuál es el número que estoy vinculando. Aquí yo lo que puedo hacer es en mi celda que tengo seleccionada con el E2, aquí se supone que tengo una fórmula que es E11. Acá lo tengo en la parte superior también. Y esta fórmula pues yo la puedo arrastrar hasta la clase 5. En este momento me dan puros ceros. Si yo doy clic en la clase 3, se pueden dar cuenta que me lo está vinculando con la clase, perdón, con la celda E12. Entonces aquí como no tengo ningún valor, por eso es que me dan 0. Por lo pronto la dejo así. Después aquí ya tengo también una fórmula y también la puedo arrastrar. Acuérdense que para arrastrar necesito ponerme en la parte inferior, aquí donde se muestra como un cuadrito de la celda. Simplemente le doy clic y arrastro. Aquí vamos a ver que nos manda un error. Nos sale valor. Hay que darle doble clic a esta celda para ver cuál es el error. En este caso aquí me está bajando, por ejemplo, la amplitud de clase. Acuérdense que en esta fórmula yo voy a ir sumando el límite inferior más la amplitud de clase que tengo en la parte de arriba. La amplitud de clase es un valor fijo. Yo aquí podría arreglar mi fórmula subiendo simplemente la selección de la celda. Le doy un Enter y automáticamente se me corrige. Pero para no hacer este proceso de ir corrigiendo la fórmula celda por celda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un símbolo que nos proporciona o que nos da Excel. Le doy doble clic en la celda y para yo mantener fijo el valor de la amplitud de la clase, voy a irme al formulario, a la barra de fórmulas, o incluso aquí mismo en la celda, puedo dar clic, voy a ponerle los signos de pesos antes de la letra C, y antes de el número 7. Aquí se supone que yo me estoy refiriendo a la columna C en la línea 7. Entonces le estoy poniendo que mantenga constante tanto la celda, perdón, la fila C, y también me está manteniendo fija la columna 7. Perdón, era al revés.
Ok, una vez que ya hice esto, ahora sí ya puedo yo arrastrar mi fórmula. Le doy arrastrar hasta el número 5. Automáticamente ya tengo aquí límite inferior, límite superior para la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos. Después de que ya terminamos límite inferior, límite superior, ahora corresponde determinar la frecuencia absoluta. Inicio con la letra F para darle aquí formato. Me voy a formato de celdas. ¿Okay? Me sale este cuadro. Aquí lo único que tengo que darle es un subíndice. Seleccionar el cuadro de subíndice. Le doy a aceptar. Y ahí se supone que ya está listo, ya está habilitado para poner la letra I. Aquí podemos ver que es una letra I en la parte inferior de la letra F. Okay, ¿cómo vamos a hacer hasta determinar la frecuencia? Comienzo con un igual. Es una fórmula. Y vamos a utilizar la función estadística, perdón, frecuencia. Ponemos la palabra frecuencia, abrimos paréntesis. Y en la fórmula aquí mismo nos dice que vamos a tener que utilizar, bueno, nos está pidiendo primero que pongamos cuáles son los datos. Por eso vamos a seleccionar todo el rango de los datos que nos proporciona el ejercicio. Ponemos una coma o punto y coma, dependiendo cómo se los pida la fórmula. A mí me pide punto y coma. Y a continuación me pide grupos. Aquí yo voy a simplemente seleccionar el límite superior de cada una de las clases. Esto me va a dar a mí el tope para que Excel contabilice cuántos datos tengo hasta el 1.8. Y después del 1.8, pues se supone que tiene que contar al 2.1. Cierro mis paréntesis y con esto ya tengo yo aquí que me contó para la primera clase 3 datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí los datos ya los tenemos ordenados y es cierto, aquí nada más tenemos 3 datos entre el 1.5 y el 1.8, sin tomar en cuenta el límite superior, que este se va a contar en la siguiente clase. Ahora, para que todo esto se vea reflejado en las demás clases, si yo simplemente arrastro la fórmula, no me da de forma correcta el conteo. Entonces aquí tengo que utilizar una matriz. Selecciono la celda donde está el número 3. Selecciono hasta la clase 5. Me voy a la barra de fórmulas. Y aquí lo único que tengo que hacer es presionar la tecla Control, Shift y Enter. Si se fijan en la barra de fórmulas, me aparece toda la fórmula que nosotros pusimos en un inicio con corchetes. Y esto, a final de cuentas, nos sirve para que Excel haga el conteo de la frecuencia de cada una de las clases. Aquí ya la tenemos. Obviamente nosotros tenemos que corroborar que sea el número de datos que nosotros establecimos desde el inicio. Para eso voy a realizar una suma. En la parte inferior de la frecuencia absoluta voy a poner la función suma. Pongo la palabra suma, abro paréntesis, selecciono el rango de datos que quiero sumar, cierro paréntesis, doy un enter. Si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos como resultado 17. Si yo comparo con el número de datos que tenemos, que son 18, no coincide. Entonces, para ajustar esto, ¿por qué no nos coincide? ¿Qué valor nos está quedando fuera? El valor 3. Si ustedes recuerdan, en la clase 5 van a entrar los valores del 2.7 al 3.0 y el 3.0 no entra esta la siguiente clase. Pero obviamente pues nosotros sabemos que al final de la clase 5 nosotros necesitamos hacer que entre el último dato. Para eso
en esta celda yo tengo que sumé el 2.7 más la amplitud que es 2.3. Si le doy doble clic, aquí puedo ver. Estoy sumando 2.7 más el punto 3 que es mi amplitud de clase. Como yo quiero ampliar un poco más esa amplitud para tener o para que en esta clase pueda entrar el valor 3, simplemente elimino la suma de punto 3 y aquí tengo que establecer una amplitud de clase de punto 35 en este caso. Yo puedo empezar haciéndolo con punto 31, punto 32 y puedo ir verificando a ver si aquí entra. Voy a hacer aquí la prueba con punto 3, con punto 34, perdón, y con punto 34 ya entra el valor 3. Entonces aquí ya tengo yo mis 18 datos. Aquí supone que ya estamos completos si el conteo está bien hecho. Podemos verificar aquí nosotros en este ejercicio y continuamos con la siguiente columna. La siguiente columna, ya que tenemos la frecuencia absoluta, ahora vamos a determinar la marca de clase. Para identificarla vamos a poner X subíndice Y. Damos formato de celdas, seleccionamos la casilla de subíndice y ponemos la letra I. Para determinar la marca de clase, lo único que necesitamos hacer es una operación sencilla de sumar el límite inferior más el límite superior. Esta operación hay que dejarla entre paréntesis, pueden empezar con los paréntesis y ese producto lo dividen entre 2. Establecemos en la fórmula, damos enter. Nos sale si es que le sale un número con varios decimales, hay que disminuirlos, ya sabemos dónde podemos hacerlo. Vamos a dejarle 2 decimales